El uso de plasma de convaleciente en adultos transforma el coronavirus en un mal catarro, lo dijo el infectólogo Fernando Pollack, director de la Fundación Infant. Siempre pensamos el plasma como una intervención muy temprana. Nosotros pensábamos, para hacer una analogía en esta diapositiva que ven, que no teníamos que detener a un ladrón una vez que había pasado por la casa y saqueado todas las habitaciones, siendo obviamente el ladrón el virus, porque el daño que había hecho iba a ser imposible de repararse con plasma, sino que teníamos que impedir la entrada, y sabiendo que una vacuna es lo que verdaderamente impide la entrada, pensábamos que por lo menos podíamos imitar eso lo más posible, frenando el curso de la enfermedad cuando es leve y cuando no hace más de 72 horas que se inició. La edad promedio de los pacientes fue de 77 años, la mayoría fueron mujeres, y el universo de pacientes son estos pacientes que ven aquí, 160 personas que representan lo que les acabo de mostrar. La mitad de los pacientes recibió plasma y la mitad placebo. Nosotros hasta ayer desconocíamos los resultados del estudio. Y entre los pacientes con plasma se enfermó el 11%, mientras que en los pacientes con placebo se enfermó el 30%, el 29%. Es decir, 1 de cada 3 en placebo contra 1 de cada 9 en plasma. Es decir, que el plasma, cuando se administró en los primeros 3 días de síntomas leves, tuvo un 60% de eficacia en disminuir la progresión de los pacientes leves a tener enfermedad severa. Interrumpió la enfermedad. Nosotros tuvimos 479 donantes de plasma, de los cuales el 28% que ven allí tenían títulos en sangre que les permitían donar para este proyecto. Es decir, 1 de cada 4, de cada 3 personas entre los que han tenido coronavirus son personas que pueden donar plasma para mejorar la situación de las personas mayores que se inician con síntomas. Entonces el plasma funciona si el donante tiene anticuerpos suficientes. El plasma es solamente un líquido y los anticuerpos son la clave que está dentro del plasma. En sí mismo el plasma no es nada, tiene que tener anticuerpos. Funciona cuando es administrado antes de las 72 horas, es decir, muy temprano. No es un tema para demorar cuando uno tiene síntomas. Funciona para pacientes leves y por eso no funciona antes, porque no funciona para pacientes graves, cosa que es la ley en las enfermedades respiratorias virales y en las enfermedades donde se usan anticuerpos. Siempre hay un tiempo en el que se pueden administrar y después es demasiado tarde. Y en este caso sabemos que funcionan en las personas mayores de 65 años, que además son probablemente la población que más lo necesita, porque es la población más vulnerable al coronavirus. Y lo que hace es transformar el COVID en un mal catarro e impide que se transforme en una neumonía que requiere oxígeno. En este momento cualquier persona grave requería o se administraba plasma, pero teníamos datos ya de 4 estudios, un estudio argentino muy bien hecho, mostrando que estamos administrando un plasma con poca expectativa de éxito. Hoy tenemos una población muy definida, que son la población mayor. Tenemos un target de la cantidad de anticuerpos que tenemos que alcanzar, que es claro, sabemos quién es la persona que queremos convocar a donar. Un problema frecuente en plasma es que se dona plasma, pero uno cree que el beneficio está en el plasma en sí, como decía Gonzalo, no está en el plasma, están los anticuerpos dentro del plasma. Entonces sabemos quién es el donante. También, como decía Gonzalo, un donante que tiene altísimos títulos es potencialmente un donante de 12 tratamientos en una sola visita a una unidad de plasmaféresis. Y es económico comparativamente con lo que puede costar un tratamiento por algunas de las drogas que están en consideración. Es universal, no tiene patentes, es accesible para todo el mundo, pero depende, como decían anteriormente, de la voluntad de nosotros como comunidad de ayudarnos entre todos y generar un banco de plasma que permita que tratemos a las personas cuando necesiten. Y el estudio del Hospital Italiano tomaba pacientes que ingresaban con neumonía y trataba de prevenir su progresión. Es decir, empezaba virtualmente donde nosotros terminamos. Eso también nos ayuda a todos porque es en realidad el complemento exacto de este estudio
a saber dónde tenemos que actuar y dónde ya se hace menos posible que nuestra intervención tenga éxito.